Una vez que tenemos bien definidos estos conceptos, nosotros podemos pasar a la parte de la identificación de los distintos patrones que podemos observar en el caso de los anticuerpos anticelulares. Algo que tenemos que tener en cuenta es la nomenclatura internacional del ICAP. El ICAP es un consenso internacional sobre patrones de anticuerpos antinucleares, el cual se inició como un taller con el objetivo de discutir en profundidad y promover el consenso en cuanto a la riqueza de matices de patrones morfológicos observados en el estudio de células HEP2. La iniciativa del ICAP se implementó en el 12º Taller Internacional de Autoanticuerpos y Autoinmunidad. Esta nomenclatura del ICAP nos permite clasificar a los patrones en diferentes tipos, desde los nucleares, los citoplasmáticos y los mitóticos. De momento se conocen 31 patrones que podemos clasificar y que se pueden reportar a los médicos. Tenemos los patrones nucleares, los cuales van desde el 1 hasta el 14, aumentando también el 29, además del 30 y el 31. Tenemos también los patrones citoplasmáticos, los cuales van del 15 hasta el 23. Y los patrones mitóticos, los cuales van del 24 al 28. A continuación, vamos a ver cada uno de los patrones, enfocándonos en las características que se pueden observar en el núcleo, citoplasma y metafases, así como también los anticuerpos y las patologías a las que están asociados. Comencemos con los patrones nucleares. El primer patrón es el AC1 nuclear homogéneo. Como características tenemos que florece el núcleo de las células de manera homogénea, así como también las placas metafásicas. Como antígenos asociados tenemos el anti-DNA, antinucleosomas y antihistonas. Como patologías asociadas tenemos lupus eritematoso sistémico, lupus inducido por medicamentos y artritis reumatoide. Para entender de mejor manera por qué florece tanto el núcleo como la placa metafásica, aquí tenemos un esquema en el cual podemos observar cómo está compuesto un cromosoma. En interfase, el ADN se encuentra disperso en el núcleo de la célula. Al entrar en mitosis, este se prepara enrollándose en las histonas para formar nucleosomas. Y estos después forman fibras de cromatina hasta llegar a formar los cromosomas. Y estos se terminan alineando en la placa metafásica. El siguiente patrón es el AC2, nuclear granular fino denso. Es muy parecido al anterior, sin embargo tiene unas diferencias sutiles, sobre todo en la granularidad que se observa. En el anterior podíamos ver que la fluorescencia era homogénea, en este caso el núcleo se ve de manera granular, así como también la placa metafásica tiene cierta granularidad, de ahí el nombre de granular fino. Los antígenos que están asociados es el anti-DFS70 y como patologías asociadas, en realidad este no tiene asociación patológica, lo podemos encontrar en pacientes sanos. El siguiente patrón es el AC3, centrómero. Como características del núcleo, vamos a encontrar un puntilleo en todo el núcleo, muchos puntos muy definidos, dispersos en todo el núcleo, y en la placa metafásica lo que vamos a observar es que todos esos puntos se alinean en la placa metafásica. Algunos autores lo definen como si fuera una característica como de zipper en la placa metafásica. Los antígenos que van a estar asociados es el CEMP-A y CEMP-B. Como patologías asociadas, este es un marcador para esclerodermia sistémica cutánea y también para colangitis biliar primaria. Aquí tenemos un esquema que nos va a ayudar también a entender por qué son todos esos puntitos. En realidad los anticuerpos van dirigidos a esta zona de aquí, que es el centrómero, la parte, digamos, central de los cromosomas. Y el CEMP-A y el CEMP-B son las partes más gruesas de esa unión. Entonces todos esos puntitos que estamos viendo en el núcleo y en la placa metafásica en realidad son los cromosomas. El siguiente patrón es el AC4, nuclear granular fino. Como características vamos a tener
una fluorescencia en el núcleo tipo granular con puntos muy finos como si fueran arena fina, y en esta ocasión la placa metafásica va a estar negativa, sin fluorescencia. Como antígenos asociados tenemos el SSA-RO, SSB-La, anti-Q y anti-Mi2. Como patologías asociadas tenemos el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico y las dermatomiositis. El siguiente patrón es el AC5, nuclear granular grueso. Muy parecido al anterior, la misma fluorescencia en el núcleo, placa metafásica negativa, pero esa fluorescencia del núcleo en forma de gránulos son unos gránulos más gruesos, más toscos. Yo, me gusta definirlos como si fuera un brochazo en el núcleo. Los antígenos asociados que tenemos es el O1-RNP, el SM y el ARN. Como patologías asociadas tenemos el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica y la enfermedad mixta del tejido conectivo. El siguiente patrón es el AC6, gránulos nucleares múltiples. Como su nombre lo dice, en el núcleo vamos a encontrar puntos discretos bien definidos, dispersos por todo el núcleo de la célula. En esta ocasión el tema múltiples se refiere a que son más de 6 puntos, y como antígenos asociados vamos a tener el SP100 y el PML. Como patologías asociadas, estas pueden estar presentes en dermatomiositis, esclerodermia, colangitis biliar primaria. Y continuamos con el AC7, gránulos nucleares escasos. En este caso va a ser muy similar al anterior. Vamos a observar puntos discretos dispersos por todo el núcleo de las células. Sin embargo, estos puntos van a ser menos de 6. Los antígenos que van a estar asociados: P80 coilina, SMN, y como patologías asociadas, en realidad estos son de un valor predictivo bajo para cualquier enfermedad y rara vez son encontrados en lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica y síndrome de Sjögren. Comenzamos con los patrones asociados a los nucleolos. Este es el patrón AC8, el nucleolar homogéneo. Como su nombre lo dice, la fluorescencia se va a encontrar en los nucleolos que van a estar dentro del núcleo de las células. Y la fluorescencia va a ser de manera homogénea, de una manera parejita en todo el nucleolo. Los antígenos asociados van a ser el PMSCL75, PMSCL100 y THTO. Como patologías asociadas tenemos la esclerosis sistémica, polimiositis y dermatomiositis. Algo que me gusta resaltar de este patrón es que la metafase que vamos a observar es negativa, no va a tener fluorescencia en la metafase. A diferencia del patrón AC9, el nucleolar grumoso, donde sí tenemos fluorescencia en la placa metafásica. Como su nombre lo dice, la fluorescencia que vamos a observar dentro del núcleo va a ser en los nucleolos, pero esa fluorescencia va a ser de manera grumosa, como si fueran grumos, no como si fuera una fluorescencia parejita. Y la placa metafásica, todo alrededor de la placa metafásica va a tener positividad. Sin embargo, el centro de la placa metafásica se va a encontrar apagado. Los antígenos asociados que tenemos es el U3-SNO-RNP, también llamado fibrilarina, y las patologías asociadas es esclerosis sistémica. Y por último tenemos el AC10, nucleolar granular, donde también observamos fluorescencia de los nucleolos, pero esta fluorescencia va a ser de manera punteada. Estos nucleolos van a estar compuestos por puntos muy finos, y esos mismos puntos los vamos a observar en la placa metafásica. La placa metafásica se encuentra negativa, pero con puntos dispersos por toda la placa metafásica. Los antígenos asociados es el ARN polimerasa 1, también llamado NOR90, y justo esos puntos se conocen como regiones NOR. Las patologías asociadas tenemos la esclerosis sistémica, el fenómeno de Raynaud, síndrome de Sjögren, y se puede observar en algunos tipos de cáncer. Aquí tenemos un esquema para entender un poquito mejor todos los tipos de patrones nucleolares y dónde están ubicados. En el caso de los centros fibrilares que componen las regiones organizadoras de nucleolos,
vamos a encontrar antígenos como la RNA polimerasa 1A3 y el NOR90. En los componentes fibrilares, que es donde se procesa el pre-ARN, el antígeno que vamos a encontrar es la fibrilarina. Y los componentes granulares que se van a encargar de la maduración del ARN, los antígenos que van a estar asociados es el PMSCL, B23 y NO55.